Bueno, estamos en el tercer clase de lo que estamos nosotros estudiando acerca de la paternidad. Y estos cursos es importante de nosotros revisarlos. Muchas veces tenemos que repetir los cursos. Nos ayuda mucho en entender qué es que estamos haciendo hoy día y cómo vamos a hacer hoy día los cursos de paternidad. Nos ayuda a nosotros ser más manejando los temas mejor. Sé que algunos de ustedes ya la conocen de memoria, pero tiene que poner la memoria al corazón para que ejecute en práctica qué es lo que Dios está hablando con su pueblo hoy día. Y esta clase, estamos en un capítulo que se llama El espíritu de Elías. ¿Ok? Así que voy a presentar a la pastora María Andrea Castillo de Jones, que está ella en el mar, en la playa, en bikini, disfrutando. Temblando por el frío. ¿No hiciste fuego o qué? Se acabó la leña, ahí no quiere decir nada, se acabó la leña. Así que... Sí, acaba de confesarlo. Sí. 20 Ave Marías, para ti 20 Ave James. Okay. Así que vamos para adelante en eso. Dale María, ahí voy a estar compartiendo contigo, ¿ok? Okay. Buenas noches. Como siempre, nunca puedo dejar de decir que es una gran honra poder servir de puente para el Señor. Y como decía mi esposo, en esta noche vamos a tocar el tema siguiendo a un padre espiritual. Y esencialmente hay dos historias en la palabra de Dios que me impactan mucho, que se pueden perfectamente adecuar en esa enseñanza. Me voy a enfocar en este caso con la historia de Elías y Eliseo, dado lo que mi esposo también resaltó de que vamos a estar tocando el espíritu de Elías. Esta es una enseñanza muy amplia que necesita de toda nuestra atención y cuidado, y sé que no va a quedar solamente en este día, sino que necesitaremos otros días más para poder ir avanzando. Así es que, sin más rodeo, esa historia está en Segunda de Reyes 2, y voy a leer desde el versículo 1, que dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban caminando desde Gilgal. Y quise tomar esa primera porción para iniciar, porque ellos venían, padre e hijo, caminando juntos desde Gilgal. ¿Y cuántos de los que están acá conocen y entienden qué es Gilgal? ¿Alguien me puede decir? Que no sea mi esposo, porfis. El lugar de la circuncisión. Lugar en donde se corta el prepucio, como dice Lucho, lugar de circuncisión. Venía padre e hijo caminando juntos aún después de haberlo circuncidado. Y creo que ninguno de los que estamos aquí ignora que ese es el lugar más difícil en la vida ministerial y en este viaje que emprendemos los padres con los hijos, porque la generalidad de los casos es que cuando llega el momento en que hay que tomar el cuchillo para circuncidar cual que sea el área que necesite ser cortada, lo primero que hace el hijo es: me voy. ¿Es así o no es así? Yo creo que ninguno, no solamente los pastores, aquellos que
han ejercido de alguna manera el liderazgo, se han dado cuenta que todo está muy bien, todo está muy lindo, hasta que me dicen que no o que me confrontan en una falta. ¿Es así o no es así? Entonces, lo más hermoso en esta historia es que vemos que aún eso había pasado, Eliseo seguía caminando junto a su padre, que en este caso era Elías. Entonces, mire lo que dice el versículo 2. Dice, y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Quédate acá. Mire, hay situaciones, momentos que nos tocan vivir a los padres espirituales que de verdad no quisiéramos. Eso en lo biológico, en lo natural, pero también en lo espiritual, que de verdad no quisiéramos que los hijos estén ahí. Pero lo más hermoso de todo esto es que Elías nunca se dio, aún se lo pidieron. Pero yo quiero explicar antes de abocarme en eso, ¿qué significa seguir a un padre espiritual? Pues yo creo que 3 elementos reunidos enmarcan esto que debía existir en la mente y en el corazón de cada persona que se posture como hijo. Un hijo verdadero siempre imita al padre. Lo voy a repetir. Un hijo siempre imita al padre. Eso lo vemos igualmente, reitero, desde lo biológico a lo espiritual. Los niños pequeñitos, nadie le dice imita a tu padre. Ellos empiezan a hacer las cosas que ven en los padres. ¿Verdad que sí? Por eso, si me pusiera yo a explicar qué significa seguir, imitar a alguien, tan simple que tendría que decir que es asumir el estilo de ese otro alguien. Hacer lo mismo que ese otro alguien hace. En este caso hablamos de un padre espiritual. Y voy a leer lo que dice Juan 5:19. Jesús dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer a Dios mi Padre. El mismo Hijo de Dios nos asegura no hacer nada por cuenta propia. El común denominador hoy día es que la gente quiere hacer lo que les place. ¿Sí o no? Si me quiero ir para allí, bueno, algo que siempre hablamos y mucho predicamos es que hoy por hoy nosotros no nos enfocamos mucho en los dones. No es que no sean parte de nuestra formación y no es que sean importantes. De hecho, el que Dios se lo da, nadie se lo puede quitar. Ni el mismo Dios lo quita. Los dones son irrevocables. Pero no nos enfocamos en eso. Y cuando eso ocurre, generalmente el que se cree poseedor de una gracia, también se cree con el derecho de que puede ir y venir a su propio antojo. Pero Jesús lo encontramos acá diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta. Nada es nada. Si me invitan allí, si no me autoriza el Padre, no voy. Si tengo que hablar, hablo lo que el Padre habla. ¿Sí? No tengo que usar 100% las mismas palabras. Yo no tengo que recitarlo tal cual. Pero el fundamento, la esencia tiene que ser la misma. No es que uno se convierta en algo mecánico que solamente reproduce las mismas expresiones, todo, ¿no? Uno puede hablar de manera diferente, pero con la misma sustancia. Nada distinto. Entonces, en Juan 14,
7, otra vez encontramos a Jesús hablando, diciendo, si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. ¿Por qué? Porque él siempre hacía lo que veía hacer al Padre. De hecho, también él dijo, pues yo hago lo que veo hacer cerca del Padre. Ustedes hacen lo que escuchan decir cerca del Padre. O sea que la cercanía es un elemento sine qua non en esto de caminar juntos. También en Juan 14, 12 dice, en verdad, y 2 veces, porque cuando habla 2 veces sabemos que significa que lo que dice se aproxima a suceder. En verdad, os digo que el que cree en mí, las cosas que yo hago, también las hará. Oye, yo creo que más claro nos canta el gallo. Está hablando de imitar. Él se presenta como un imitador de su padre y nos asegura, nos garantiza, nos testifica que si nosotros también lo imitamos a él, si creemos en él, haremos lo mismo. Yo siempre lo declaro casi a voces y a gritos. El que cree en algo, lo sigue. No me diga usted que cree en Dios si no sigue lo que él dice. Pero no me diga usted a mí que cree en Dios si Dios mismo le pone padres, porque lo dice en su palabra, ¿verdad que sí? Y usted no lo cree, no lo recibe. Entonces, lo segundo que significa seguir a un padre espiritual es que lo honramos. Honramos, la honra. Pues Proverbio 15:33 dice, la honra precede a la humildad. Otro elemento necesario para nosotros poder caminar siguiendo a un padre espiritual. Estimando cada uno a los demás como a superiores. Filipenses 2:3 en su última parte. Este tema es un poquito incluso controversial. Yo creo que en la mente y en el corazón de la mayoría, hoy por hoy, las iglesias de Dios viven ese choque, porque hablamos de paternidad, hablamos de seguir, pero espérate, ver al otro como superior, no, si yo sé más, pareciera que el Señor se equivocó y que tal vez si estamos nosotros provistos de algún don, de alguna gracia o de alguna posición, sea posición por algún estudio o social, económicamente hablando, si consideramos que el Padre que el Señor nos puso por delante no lo tiene, oye, es que lo vemos como de arriba hacia abajo. Es una problemática existente. Éxodo 20, 16, 1 dice, o sea, 21, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos aquí en la tierra. Hay otro pasaje que habla, honra a tu padre y madre en el Señor. ¿Sí? Entonces decimos creer a Dios, pero el Señor mismo nos viene hablando y nosotros ponemos en duda cuando nos llega el momento de tener que posturarnos como hijos. Porque anteriormente encontrábamos a Jesús hablando. Nosotros en la mayor parte de la Biblia encontramos a Jesús, hijo, hablando, porque él vino a
mostrarnos, a modelarnos la calidad que nosotros tenemos que asumir, y es la calidad de hijo. Cuando hablamos de él, hablamos de esa esencia y esa calidad. Y cuando nosotros hablamos de posturarnos como hijos de Dios, estamos hablando de posturarnos en Cristo. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Vencemos todas esas frustraciones, vencemos todos esos miedos, todos esos argumentos que están dentro de nosotros. Entonces, eso significa seguir a un padre. Lo otro es seguirlo, tal cual, seguirlo. Seguirlo significa ir detrás de él. Oye, primero me hablaste de imitar. Yo soy genuino, no tengo que imitar a nadie, eso es lo que muchos dicen. Hablamos después de darle honor, considerarlo por encima mío, mayor que yo. Ahora que tengo que caer detrás de él, pues terrible, ¿verdad que sí? Eso significa seguir, caer detrás de él o de algo, ¿sí? Entonces, caminar con alguien hacia el mismo destino. Yo siempre he dicho desde que llegué a Valdivia que en esto nosotros crecemos juntos, porque el hijo forma al padre y el padre forma al hijo porque se transfiere, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir en busca de esa persona que el Señor nos ha puesto, sabiendo que si el Señor la envió es porque esa persona tiene un depósito de algo que yo necesito para mí, que Él necesita cultivar en mí, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Eliseo siguió a Elías, ¿eh? No solamente lo siguió, caminando como el que camina solamente al lado, no. Él caminó junto a él como un servidor. Él estaba atento a todas y cada una de sus necesidades. Él, miren, hasta les cocinaba, le limpiaba, le lavaba las manos, le llevaba el agua. ¿Cuántos se sienten no solamente con la obligación, sino con la necesidad de hacer eso por un padre? Por el otro que el Señor ha puesto ahí. ¿Para qué? Porque ¿qué hacen los pastores? Que velan por nosotros. A muchos lo hacemos, pero lo hacemos con peso, con carga, con desdén, no a gusto. Yo servirle a otros, no, porque eso, y culpo yo mucho, esencialmente aquí en Valdivia, a los pastores, en Chile en general. Pero aquí en Valdivia pareciera que enseñaron, y creo que ministerialmente eso se dio mucho, y a consecuencia de eso, mucha gente se siente reducida cuando les toca servir a otros. Porque la generalidad era que ponían al servicio a aquellas personas que no tenían preparación, no tenían de pronto un nivel social elevado. Entonces esa persona vamos a ponerlo en el servicio. Razón por la cual, llegado el momento, toca, y todavía sufrimos nosotros hasta hoy día con ese hecho de que la gente cuando les toca servir se siente menos, no se siente dignificado, no se siente en una posición mayor, porque Jesús dijo, el mayor hágase como el menor, y el mayor siempre servirá al menor. Pero algunos entienden que ese servir es ocasión de reducir su estatus, su condición de pronto intelectual, lo cual no es así. De donde nosotros venimos, mi esposo y yo, habría que tener sumo cuidado en juzgar a personas que de pronto usted pueda tener sirviéndole enfrente.
Porque si usted lo juzga con esa óptica, considerando que quien lo está sirviendo es porque de pronto es una persona de pocos recursos, de bajo intelecto, se va a llevar tremenda sorpresa y va a quedar muy mal, porque de donde nosotros vinimos, quienes sirven son las personas que de pronto usted se puede encontrar con el dueño de toda una cuadra, con asesores de presidentes y muchísimo más. No quiero entrar en enlistarlos porque podría pasarme tiempo, pero cuidado, porque la gran sorpresa es que quien tienes enfrente de pronto sirviéndote, llevándote el café, limpiándote los pies, de pronto en la puerta para recibirte, pero también en los baños y en la cocina, son personas que de verdad tienen un estatus que tú no lo vas a imaginar en el momento, si vas con este criterio. Entonces, eso significa seguir a un padre. Pero veamos en la historia, porque aquí... Pastora, ¿se pudiera acercar más el micrófono? Uy, estoy cerquita, no sé qué pasa. Déjame subirle. Momentico. Tal vez sea problema de su internet, hermana, porque escuchamos bien a la pastora. ¿Puede ser el audio de usted? A usted sí le escucho bien, hermana, ya que le escucho fuerte. Ah, Bueno, ya, ok. Ok, volvamos a la historia, al pasaje de Segunda de Reyes 2. Nos vamos a encontrar acá con tres. ¿Me escucha ahí? No la vemos. Ay, Dios mío. ¿Se escucha? Se ve. Sí le escucho, pero no la vemos. Ay, ¿y ahí me ven? Sí, muy guapa. Ahí está. Gracias. Mira, en Segunda Reyes 2:2 dice, quédate, Elías y Eliseo. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Esa fue la primera vez. El Señor le dijo que fuera a Betel. Yo lo voy a leer completo para luego hacerle un enfoque. Luego, el grupo de profetas... ¿Me escucha? El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntar, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo nuevamente, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, de cierto como que el Señor vive, que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Oye, 3 veces en tres mandatos del Señor, Elías
quiso que Eliseo, su hijo, se quedara atrás. Parecía empeñado en eso, ¿verdad que sí? Pero Eliseo estaba firme en que no lo iba a dejar. ¿Y qué dice la palabra? El que permanece hasta el fin, ese será el que se lleve la corona de vida, ¿verdad? Él entendía esto, pero por sobre todo había algo que no era que él estaba siguiendo por un compromiso, siguiéndolo por un compromiso, que es necesario que cuando nosotros decidimos, no que lo decidimos, cuando el Señor nos coloca un padre por delante, nosotros tenemos que comprometernos con él. Pero no solamente tenemos que comprometernos, sino que tenemos que ligar nuestros corazones. Esto pasó con Eliseo, perdón. Él había ligado su corazón, había migrado de un compromiso a un lazo de amor. Yo les dije en la vez anterior que las bases, el fundamento del ministerio es el amor, pero el amor a la manera de Dios. Eso significa obediencia. Eliseo es una muestra fehaciente de que estaba ahí mano a mano con su padre en obediencia. Él lo honraba, él lo seguía, él lo imitaba. Entonces, llegado el momento cuando el padre tuvo que vivir sus situaciones, porque estas tres demandas del Señor representan tres situaciones en las que el hombre y la mujer de Dios, de pronto puestos en tus vidas, van a pasar por ella. Primeramente le dijo que el Señor lo había llamado a Betel. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios y puerta del cielo. El miércoles, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué significa casa? El miércoles Jacqueline habló de eso. Casa significa Bayit y Bayit significa familia y significa hijo. Entonces, ¿cuántos de nosotros no sabemos que Dios a quien recibe como a hijo lo disciplina? Eso dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Como ejemplo, puedo interponer también la historia de Jacob. En Génesis 28:17, cuando él decía, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán imponente. Imponente. La palabra imponente se desprende de imposición. Y en la casa de Dios nosotros vamos a recibir las imposiciones, que son sus leyes, sus principios. Por eso siempre decimos que estamos llamados a caminar por principios y no por preferencia, porque las leyes hacen eso, regulan las relaciones del hombre con Dios, pero también del hombre con el resto del mundo. Amén. Nosotros vamos a la casa de Dios a aprender a cómo manejarnos en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios somos usted y soy yo. No es el lugar físico de la iglesia al que usted pueda asistir un domingo o en cualquier otro día de servicio allí, no. Usted y yo somos la iglesia, usted y yo somos templo de Dios. Y usted y yo tenemos que saber cómo nos conducimos como hijos en la casa de Dios. Porque si somos hijos es porque estamos siendo engendrados por eso que es la voluntad del Padre Dios en esta casa. Amén. En esta casa que está acá, mire, tóquese ahí, ve. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas.
Por eso la palabra de Dios dice que por sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos que caminar por principio y no por preferencia. En Génesis 35, 1 dice, qué terrible es este lugar. ¿Sabe por qué Jacob decía, qué terrible es este lugar? Porque para nosotros poder caminar en el principio de Dios, en la voluntad de Dios, en las demandas de Dios, en todo aquello que el Señor me establece, me impone, porque otra cosa que mucho he escuchado decir, pero a mí nadie me puede obligar. Yo no sé si usted ha escuchado eso por allá, por México, por Colombia, yo no sé los que estén conectados. Yo he escuchado muchas veces y a muchos decir, pero a mí nadie me puede obligar. Bueno, de pronto el pastor, la pastora o quizás hasta un hermano que de verdad sienta su rol de hermano, que velar porque usted no se salga del camino, de pronto no va a coger un alma y lo va a forzar, pero Dios tiene sus medios. Dios tiene sus medios para hacernos. Y muchas veces nos tiene que colocar contra el piso. ¿Y sabe por qué? Porque en el piso, hacia el único lugar que usted puede mirar es hacia arriba. Así es que si usted está viviendo situaciones difíciles, pregúntese primero si no será porque usted no está caminando en el orden que Dios ha establecido. A esto lo estaba sujetando el Señor a Elías en este momento. Porque en ese lugar, en la casa de Dios, el Padre habla. Por eso en Génesis 35, 45 dice que en ese lugar Dios le habló. Amén. Muchos dicen, Señor, háblame. ¿Será que usted lo ha dicho alguna vez? Señor, háblame. Y el Señor le responde, pero yo estoy cansado de decirte, he enviado profetas, pero ¿sabe qué? Ustedes lo han matado. Dios siempre envía a alguien a nuestras vidas para hablarnos, porque el Señor nunca habla directamente. Él habla a través de alguien. Él habla a través de un padre, porque cualquier otro te puede entregar información, pero un padre te entrega una impartición. Ese padre va a estar ahí caminando mano a mano contigo en tus momentos buenos, en tus desvaríos, aún ahí, para guiarte y hacerte entrar en razón si es necesario, muchas veces para que sigas caminando recto el camino que Dios ha establecido. Y eso no es nada fácil. Mira, si es un tío, te dice dos cosas y se va. Desde que te ve la carita, se va. Si es un amigo a la luz del mundo, desde te dice aquello que te puede endulzar el oído para no tener problema contigo. Si es cualquier sea que no tenga corazón de padre, te va a decir aquello en lo que tú te sientas bien y no más, pero no te va a confrontar con aquellas cosas que tú sí o sí tienes que hacer para poder subir de nivel o pasar al otro lado. Amén. Para que se genere un cambio de vida. Entonces, hay una parte que mientras yo leía me impacta mucho en la historia, que Betel trata en la casa de Dios, que es Betel, se trata esencialmente con nuestro carácter. Por eso hay un pasaje en el que la instrucción es deshacerse de todos los ídolos, purificarse y ponerse ropa limpia. Todo eso tiene que ver con el carácter. Todo este trabajo que hacemos los pastores con corazón de padre,
porque hay pastores que solamente te dan un sermón el domingo y todo este ritual, pero transicionar una vieja naturaleza a una nueva demanda mucha entrega, demanda un corazón. Amén. Pero para que eso pueda tener efecto, el tuyo tiene que ser ligado. Y en esto estamos. Lo otro, para no salirme del contexto en el que estoy, es que Elías le dijo a Eliseo, el Señor, cuando le dijo por segunda vez, quédate, el Señor me ha llamado a Jericó. Wow. Entonces, yo te puedo decir que Jericó se denomina, es la ciudad más antigua, según pude verificar, y una de las ciudades más antiguas, y que se denomina Casa de la Diosa Luna, y también se le decía lugar de las palmeras, ciudad de las palmeras. El que conoce la historia sabrá que es una ciudad, yo diría que amurallada, porque ellos levantaron murallas. ¿Pero por qué las levantaban? Por temor. ¿Temor a quién? A los israelitas. Y no permitían que nadie saliera ni entrara de allí. ¿Cuántos de los que están acá al alcance de mi voz se sienten como en una ciudad amurallada, llenos de temor, que no saben cómo salir de allí y no saben cómo fue que llegaron allí? Yo quiero que usted vaya reflexionando en la medida que yo voy hablando, porque las puertas de Jericó estaban tan aseguradas que no permitían a nada ni a nadie entrar y salir, menos a la palabra de Dios. Cuando nosotros obramos en temores, levantamos murallas en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra de Dios no puede penetrar. ¿Y saben cuál fue la instrucción que el Señor le dio, en este caso al mismo Elías? Ve y extermínalo todo. ¿Sabe lo que es exterminar? Tengo que matar todo, acabar con todo lo que está allí. Recuérdense que antes había hablado de deshacerse de los ídolos. A veces nosotros nos endiosamos nosotros mismos. Somos nuestro propio ídolo y nuestro mayor impedimento para que la palabra de Dios pueda ser sembrada y echar raíces. Sí. Muchas veces puede que sea un hijo, una familia, bienes materiales, dones aún espirituales, llegan a separarnos de tal manera de la palabra de Dios que muchos no nos damos cuenta que estamos allí. Viejas experiencias, viejos estatus, viejas incluso funciones, no nos permite que hoy día nosotros asumamos ese principio, ese elemento del que les hablé, que se llama humildad para recibir. Cuando usted va y se pone delante de un rey, usted no va con el rostro erguido, usted va con la cabeza así para que le ponga la mano. Cuando usted se postura delante de un padre espiritual, usted tiene que ir en humildad para que el padre espiritual pueda hacer esa transferencia, que no se trata de algo que voy a hacer en un evento que me llene de fervor, no, que voy a, ¿sabe por qué le ponen las manos? Porque las manos representan lo que hacemos y el Padre espiritual tiene que trabajar en tu vida, trabajar en tu esencia para llevarte al destino y al lugar que Dios tiene establecido para ti.
Amén. Por eso es tan importante que nosotros caminemos mano a mano con un Padre espiritual. Por eso es tan importante que nosotros vayamos en humildad, que vayamos considerándolo por encima. No es que está por encima para aplastarme, es que está por encima para cubrirme, para cubrir todo eso que muchas veces hiere delante del Señor, en la presencia del Señor, y que al contrario, nosotros llegamos a ser jactanciosos porque creemos que es lo que nos da de pronto alguna notoriedad. El Señor tiene que romper con mucho y solamente lo puede hacer cuando tú te posturas en humildad en la presencia de un Padre espiritual. Amén. Entonces, para poder entrar sin impedimento a Jericó, las instrucciones del Señor fueron claras y siguen siendo claras hoy día, para poder derribar todo ese temor, porque cuando yo escucho a la gente argumentando, llenas de argumentos, mira, la raíz del temor, de los argumentos es la duda, y la raíz la altivez es el temor. Entonces, si no las dos de esas cosas están germinando en usted y se levantan como muralla para impedir que la palabra y el propósito de Dios surjan con efecto efectivo, con notoriedad en tu vida y en la mía. Amén. Entonces, si dudas, bueno, yo creo que la duda viene de la ignorancia. Y el Señor dice, por desconocimiento, mi pueblo perece. Por eso, nosotros nos reunimos en momentos como estos, por Zoom, derribando incluso la distancia, derribando las limitaciones del tiempo. Y por eso nos reunimos en iglesia, y los que me conocen saben que siempre les digo, cuando te digan dónde vas, no me digas a mí que vas a la iglesia. Nosotros vamos a la escuela, porque vamos al lugar donde voy a ser entrenado, y a resumidas cuentas, como lo dije antes, donde Dios realmente está hablando a mi vida. Cada vez que nosotros nos juntamos para estudiar la palabra del Señor, el Señor está hablando. Amén. Entonces, dentro de esas instrucciones a Jericó, como el Señor también le dijo, miren, que le dieran 7 vueltas a esas murallas, 6 días, una sola vuelta, y 7 días, las 7 vueltas. Entonces yo me puse y analicé. 6 días representa el número del hombre, y el número 7 significa perfección y reposo. 6 días en que cada uno tenía que ir tratando, no me refiero al número de días tácitamente hablando, sino que en la calidad humana, cada uno de nosotros como hombres tiene que tratar con sus propios desvaríos. Nosotros, el enemigo más grande que tenemos está en nuestra propia mente. Y usted tiene que luchar con todos esos argumentos y todas esas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios. Usted lo tiene que hacer. Porque hay cosas que el Señor puede hacer y ya las hizo. Hay cosas que otros pueden hacer y el Señor siempre pone a alguien a que las haga por ti. Pero hay otras que solamente tú las puedes hacer y las tienes que hacer porque no hay de otra. Una de ellas es esa, que tú bajes la guardia. Puedo decirte mucho, pero en este caso me interesa decirte esto, que tú bajes esa muralla
que no permite que la palabra de Dios entre y penetre y haga su efecto, que transforme todo lo que tiene que transformar en tu mente y en tu corazón. Entonces, imagínate, en el séptimo día, lugar, el momento de perfección, pero también de reposo. Cuando nosotros hacemos eso, que vamos derribando todo eso que no nos sirve, nosotros mismos, nosotros entramos en ese reposo. Nosotros entramos en esa perfección, en esa divinidad que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Nos está formando como a verdaderos hijos. ¿Sí? Entonces, la última ocasión, el Señor le habló a Elías diciéndole que se quedara porque el Señor lo había llamado al Jordán. El Jordán significa descender. Para llegar al Jordán había que pasar el mar muerto. ¿Sí? Y me gusta mucho la historia, no tengo tiempo para eso ahora, pero el mar muerto representa un antes y un después. De este lado había que morirse en todo aquello que tiene que ver con tus argumentos, con la actividad, con todo eso que te aparta del conocimiento de Dios. Tienes que morir. Por eso decimos frecuentemente, el ministerio apostólico se trata de cómo morir exitosamente. No morirme hoy a una cosita y luego mañana estar vivito y coleando, no. Morirme exitosamente. Morirme para ya no más. ¿Sí? Borrón y cuenta nueva. Cambio de mente. Cambio de manera de pensar. Entonces, del otro lado, yo entro a vida. Y Jesús, algo que le decía a los discípulos cuando iban en la barca, y esto yo siempre lo dibujo como un viaje, que vamos en una barca con Jesús. Él le decía, es necesario que pases al otro lado. Es necesario que cruces al otro lado. Tienes que dejar atrás. Para dejar atrás esa vieja naturaleza, te toca morir para entrar en una nueva. Mueres a una y te levantas. Con Cristo nos sumergimos y somos muertos, pero nos levantamos en una nueva vida en Él. Por eso hay una canción que a mí me encanta mucho, porque dice que a nueva vida nos ha llamado el Señor. A nueva vida está llamándonos. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende de qué se trata todo esto? ¿Entiende de qué se trata cuando hablamos del espíritu de Elías? Entonces. Voy a inyectar algo aquí, María. Y tengo que hacerlo urgentemente porque muy bien que estamos hablando lo que estamos hablando y es un tema que tiene que ver mucho con la paternidad y filiación de hijos. Lo más importante que en este curso tratamos nosotros de alinearnos a la enseñanza de cuál es el espíritu de Elías, identificando por qué es necesario que ese espíritu vuelve a la iglesia. Porque la iglesia está muy saturado con humanismo. El ser humano quiere hacer y cree que lo que él piensa, lo que él identifica es lo más importante y nadie me puede convencer al contrario. Yo creo para mí es así y siempre nos estamos usando nuestra medida humana para establecer cuál es la norma dentro de la iglesia. La palabra dice, y yo quiero que se escriba esta palabra aquí en Malaquías 4. Oye, yo iba a llegar ahí. 5 y 6. Sí, yo estoy ayudando aquí, por eso soy tu esposo. Malaquías 4, 5 y 6 es que nosotros tenemos que entender qué pasó ahí. Dice que he aquí, ¿sí? ¿Enviaré quién? ¿Quién? El espíritu de Elías. El espíritu de Elías. Dice el espíritu de Elías.
Sí. ¿Ok? Por muchos años los judíos estaban esperando a Elías. Y cada vez que celebraban la Pascua, ellos hacían una silla dentro de la mesa, esa silla para Elías, que cuando él vuelve, pensando que el profeta Elías iba a volver y manifestarse físicamente. Estos son los errores que hacen los hombres que con su doctrina y conocimiento tratan de interpretar las escrituras de manera como ellos piensan o ellos creen que va a ser así. No tenían una forma correcta de cómo instruir, enseñar conforme a un preestablecido doctrina que fue Dios que lo puso ahí mismo. Tienes que mirar que el espíritu de Elías era un espíritu, un profeta mayor, un profeta que era influenciante, un profeta que bajó fuego del cielo, un profeta que todo el mundo tenía temor de él, reyes tenían temor de este hombre. Y Dios dijo, yo voy a enviar de nuevo este espíritu. Y después, ¿qué dice el versículo siguiente? Que este espíritu causará que los corazones de los padres vuelven los hijos y los corazones de ellos vuelven los padres. Y hay una amenaza. Esta es una palabra profética. Está profetizando sobre la venida de un espíritu. Está diciendo que lo que tiene que ocurrir en este momento, corazón de padre a hijo y de hijo a padre. Y dice, si tú no recibes esto, no sea que yo venga en el día grande y terrible del Señor y hiera la tierra con maldición. Y Dios se cayó, no habló nada más. Por más de 400 años, Dios no habló ni una palabra. Usted no sabe lo que es que tú naces y mueres sin escuchar la palabra de Dios o la voz de Dios. ¿Qué significa un sacerdote que vaya trabajando por toda su vida y nunca escucha la voz de Dios? Y hoy día hay personas que siguen rehusando y dando excusas por no obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios. Siguen argumentando en su cabeza que no voy a diezmar porque esto no me parece que es el Viejo Testamento, pero cuando Jesús habló de diezmo en el Nuevo Testamento, la gente se pone tonto y sordo. No habló, no dijo diezmo, pero habló los fariseos que ellos diezman al menos una hoja de menta y no, y se ponen más cuidados estas cosas que está corrigiendo. Y dije, no eliminando lo anterior. Un principio no se elimina. Es para restaurar. Y parte del problema de falta de restauración económica es que los hijos quieren pensar como ellos quieren pensar. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien, sigue con tu pensamiento a ver cómo te funciona. ¿Cómo está funcionando eso hoy día en tu vida? Andando por tu propia ronda, tu propio pensamiento, tu propia creencia, ¿cómo te funciona? Vamos a escuchar testimonio de todo el avance, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque tú sigues siendo la medida del hombre, es que yo no puedo, es que yo no tengo suficiente, es que yo tengo que hacer esto, lo otro. Y ponen yo por encima de un principio de Dios. Pero el Padre está ahí para corregir, para instruir, para enseñar, para guiar, no para avergonzarlo, no para humillarte, no para aplastarte, pero para restaurarte, levantarte, redimirte y reformarte en la imagen y en la semejanza de Dios. Porque de Dios, de tal manera amó el mundo que dio, no 10, dio todo, su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que no perezcan ustedes, pero tengan vida eterna. El concepto de entender esto, que cuando dicen la palabra de Dios, y perdóname mi esposa porque necesito establecer esto porque el tiempo se acaba ahora, y necesito que usted vea algo que dijo muy duro, es que nosotros tenemos que derribar el muro de Jericó en tu mente. Jericó fue una ciudad creada por hombres. Fue un diseño de hombre, creyendo que esto fue impermeable. Nada puede traspasar este muro, es grande. Podía correr 2 carros en el muro de Jericó. Gente vivían en el muro de Jericó. Entonces, imagínate cómo esta gente edificaron un muro tan grande que transportación podía andar en ella y viviendas en ella. Pensando que por este muro, defensa, no va a entrar el pueblo de Israel.
Porque por 40 años escucharon, por ahí andan 2 millones de gente, un pueblo invisible, porque la nube de Dios lo cubría y no pueden ser visibles por el desierto. Dios te tiene a ti encubierto, protegido, guardado. Y Él pone un padre sobre ti para esconderte, para cubrir tu desnudez, tus sinvergüenzuras. Para confrontarte, decirte, no te gusta lo que voy a decir, pero tengo que decirte esto, hijo. Vas un camino que está por destruirte y necesito. Padres que están aquí, sabe que cuando tú ves a tu hijo haciendo algo que no está bien para su vida, usted lo confronta, usted lo deja seguir en lo que tiene que hacer. Usted no se pone ahí a sentar delante de hijo o hija, lo que está haciendo está malo. No te conviene. Te va a causar cáncer o tú vas a ser un enfermo de esclerosis de hígado. Tú tienes que confrontarlo, pero muchos padres hoy día no pueden confrontar a sus hijos porque tienen temor. Y se convierten en padres como Elí, padres como Samuel, padres que tienen palabra de Dios, pero no tienen lo que es el poder de convicción, de confrontar, de corregir, y son padres medio flojos. Reprende, pero no corrigen. Tienen miedo que si yo hago así con la iglesia, se me van la gente, pastor. Si tú hablas así, se van la gente. Si tú hagas esto, se van la gente. Entonces, ¿para qué estamos en esto? ¿Para qué estamos en esto? Si tú quieres realmente restaurar tu vida, como dijo mi esposa, tú tienes que caer detrás de un padre espiritual. Y como hizo Elías y Eliseo, el espíritu de Elías era tan poderoso sobre Eliseo que Eliseo dijo, no te voy a soltar, que vive Dios y vive usted, pero no me separará de ti. El mismo pacto que hizo Ruth con Noemí, no me separaré de ti. Se aferran a su padre espiritual. No me voy a alejar de ti. Y pero por eso Ruth fue restaurada. No únicamente comprometiéndose. Y también Elías pasó lo que es un doble porción de su espíritu sobre Eliseo. Por eso el espíritu de Elías no fue con Elías, pero quedó aquí y se multiplicó en Eliseo. Sí. El Algo espíritu del Padre es algo que tú leas la Biblia en Números cuando Moisés está trabajando. Dice Dios, yo voy a pasar tu espíritu sobre estos ancianos. El padre espiritual, el líder espiritual necesita tener suficiente espíritu, lleno de espíritu para poder traspasar la gracia que está en él sobre sus hijos. Y los hijos tienen que ser obedientes. Si el pastor dice, quiero que usted le enseñe esta palabra a la familia de Dios, tú tienes que enseñar esa palabra, tal cual como él te instruye. Porque si tú desvías de la enseñanza que tu padre o tu líder espiritual te está dando, ¿qué va a pasar? Tú vas a repetir el mismo enseñanza, desviando el pueblo un poco, y de repente llegamos con una iglesia llena de opiniones, lleno de unción, pero confusión y falta de obediencia como la iglesia de Corintio. Entonces, hay una cosa aquí que tenemos que estudiar en el espíritu de Elías. La palabra profética, lo que es una identidad falsa. Personas que creen que son padres, pero siguen siendo niños inmaduros. Personas que están en iglesias, pastoreando en iglesias, pero son neófitos que están más adoctrinadas en la teología y nunca tienen una experiencia en la espiritualidad con Cristo Jesús. Y la gracia, falta gracia en su vida. Si hay falta de gracia en su vida, ¿qué pasa cuando vienen tribulaciones y persecuciones? No pueden traspasarlo. Porque cuando Dios dice, bástate mi gracia, no tiene gracia. La gracia sublime es algo que desciende sobre el hijo que está por debajo. Y tiene que borrar su mente pensando que el que sirve es uno menor que usted. Ese es humanismo. Mi esposa dijo eso bien claro. El que sirve en el reino es mayor. Y no sirve para que usted muestre a los demás que estoy sirviendo. Tiene que servir con un corazón
que realmente anhela servir. Es una palabra que no ser visto, pero servir. Tiene que quitar la... Mira, estaba diciendo hoy día con alguien por teléfono, cuando dice, vaya la hormiga perezoso, ¿sí? La palabra que Salomón dice, vaya la hormiga perezoso. Tú tienes que aprender muy bien esta palabra de hormigas. Si tú eres perezoso, si te cuesta obedecer, si te cuesta actuar, si te cuesta servir, si te cuesta congregar, si te cuesta comprometerse, tienes que ir a la hormiga. Porque la hormiga es aquella animal, es un insecto que es tan pequeño que te muestra a ti que tú tienes que bajar tu cabeza al terreno. Significa que tú estás demasiado alto y tienes que bajar tu cabeza al terreno. Vaya a la hormiga y mira cómo él lleva el peso, mira cómo él trabaja. Ahora, cuando tú crezcas, tú no escuchas hormigas. Tú no andas caminando por el pasto y dices, ah, ¿escuchaste una hormiga? Tú no escuchas hormigas porque tú estás en otro nivel. Pero el perezoso que está en un nivel neófito, indisciplinado, bajo, tiene que ir a la hormiga. Y hay muchos perezosos dentro de la familia de Dios que no quieren. Entonces, ¿qué pasa con ellos que no quieren? Se vuelven comida para las hormigas. Se convierten en personas que son picados por las hormigas. Y terminando esto, nunca logran llegar en sí ser personas que son grandes, gigantes en el reino de Dios. El espíritu de Elías necesita que nosotros enfocamos. Cuando dice en Juan, voy a buscarte el versículo para cerrar. Dice en 3 de Juan 4, no tengo mayor gozo que esto de escuchar que mis hijos andan en verdad. El gozo de un padre, el gozo del espíritu de Elías es que tú andas en verdad. En principio, no por preferencia. La verdad te hace libre. Cuando estás en la verdad, te libera de deudas, te libera de tonteras, de argumentos, te libera de religiosidad, te libera de cercos cosas de vestimenta que no son bíblicos, te libera que tú puedes respirar, te libera que tú puedes trabajar y puedes ganar honestamente muy buen sueldo o muy buen ganancias en negocios porque tú estás firmemente plantado en la verdad, lo cual es Cristo, cristocéntrico, pero no es cristología, es centro en la unción del Señor Jesucristo. Cuando dice cristocéntrico, no dice que yo estoy centralizado en Cristo Jesús, no. Cristocéntrico significa yo estoy centralizado bajo la unción. Estoy sujeto, estoy alineado, soy la barba, vestimiento, estoy alineado con cabeza y cuando la unción se derrama, me toca. Me toca. Así que cuando usted tiene un paraguas, sabe, cuando tú no estás alineado con el paraguas, te va a mojar. Pero cuando estás alineado con la cabeza, lo cual es tu padre espiritual, te vas a mojar con aceite, la unción, lo que te cubre, te guarda, la gracia, la plenitud de su sabiduría. Todo eso es un paquete, todo incluido que viene. Pero tenemos que estudiar que el espíritu de Elías fue algo que fue el último que Dios habló y lo primero que manifestó en la Biblia cuando vino Juan Bautista. Es un tremendo cosa que nos estamos olvidando. El espíritu de Elías otra vez está anunciando sobre toda la tierra esta palabra que necesitan ustedes alinearse con un padre espiritual. Él está diciendo que tus corazones tienen que volver a los hijos que Dios te encargó a ti. Y los hijos, ustedes que son hijos, ustedes saben quiénes son. Tienen que poner tus corazones dirigidos a tus padres espirituales. Hoy día mi madre espiritual me felicitó por mi cumpleaños. Son 3 días después. Pero yo no necesito, me dicen el día de mi cumpleaños, felicidad. No necesito que ella me dice, happy birthday to you en mi cumpleaños.
porque yo conozco el espíritu de mis padres y sé que ellos tienen muchas cosas que hacer. No me siento mal. Le dijo a ellos, es que yo te conozco, mamá. Estás celebrando el cumpleaños de mi papá, que es en junio. Estás celebrando el nacimiento de 2 nietos que nacieron en junio. Estás celebrando el cumpleaños de muchos hijos espirituales en junio. Para mí, solamente cuando tú quieres decirme happy birthday es suficiente. Puedo decirlo el mes entrante, puedo decirlo 2 meses después. Para mí, solamente que me dijiste esto es suficiente, porque yo conozco el corazón de mi madre espiritual y conozco el corazón de mi padre espiritual. Algunos se sienten mal cuando no les saludan en su día de cumpleaños. Se ponen bimbitos así. O no me felicitaron cuando estaba en la iglesia. Pero tú sabes muy bien quién es usted. Tu identidad correcta en ti, sabiendo quién es usted, posicionado como un padre espiritual por años. ¿Por qué se preocupe que no te saludó? Quítate los pampers y ponte los pantalones ya. Somos hijos, porque otra cosa que la tierra, en Romanos, dice, la tierra está frustrada con los bebés en Cristo. La tierra está frustrado, esperando la manifestación de hijos maduros. Entonces, todo esto tiene que ver con la madurez, el crecimiento, establecimiento, tu comportamiento, tu pensamiento, tu actitud de un hijo maduro en Cristo. Cachantún, ¿entendiste? Diga sí o no. No pone así como mirando. ¿Sí? Como en televisión se quedó paralizado. Esto es Dios hablando a nosotros, hermanos. Esto es una palabra que te ayuda a ti a liberar tu vida. Tenemos que pasar de nuevo con el espíritu de Elías para tomar cada detalle en lo cual Dios quiere que tú entiendas. Porque si Elías viene hoy día, déjame decirte algo. Si el espíritu de Elías vino en el Viejo Testamento y no lo recibieron, apareció en el Nuevo Testamento, no lo recibieron, lo mataron. Cada vez que el Espíritu de Dios manifiesta en un profeta, un varón o mujer enviado por Dios, el primer acto que hace la iglesia es que lo rechazan. Porque le hacen sentir incómodo. Le confrontan con toda la doctrina que ellos aprendieron por 50 años y dijeron, estás mal. Y no le gusta. No le gusta. Yo estoy en una casa adventista, no diga nada, pero aquí estoy quedando con unos adventistas que ya están en su Shabbat. ¿Sí? Y me vienen a chequear, ¿a qué no estoy hablando? ¿Estoy haciendo negocio o estoy hablando de Dios? Pues si estoy predicando, anoche lo pillé ellos escuchando, bajaron la televisión para escuchar mi predicación anoche. ¿Sabe por qué? Que no entienden esto. Están tan cerrados, están encerrados en legalismo, en lo que es sabatismo, todas las cosas que tú le hablas una cosa, se enojan. Y se pelean. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado en la casa de adventista. Pero lo que yo hago es le muestro qué es estar en la casa de Dios. Porque ellos observan un día como Shabbat. Pero yo digo una cosa a ustedes. Todos los días tú tienes que ser santo, no uno solo. Y el Shabbat no es un día, es una persona. Entra en mi reposo. Y para entrar en ese reposo, para tener suma paz, tiene que entrar en el alineamiento de ser hijo. No huérfano, hijo. No llano solitario, hijo. No la Coca-Cola que nadie puede tener, ser hijo. Deja de pensar como la iglesia religiosa te enseñó, porque eso te va a alinear a un destino que no es donde Dios te quiere llevar. Dios quiere reunir su familia y quiere que sus hijos habitan en él y ellos en él. Yo en ti, tú en mí, que seamos uno. Cada vez que tú escuchas esta clase, porque le toca a María otra vez el viernes entrante, cada vez que escucha esta clase, usted tiene que escucharlo como si fuera por la primera vez. María puso mucha información ahí, mucha enseñanza ahí, y muchas cosas muy avanzadas ahí, pero
ella está en ese nivel. Les cuesta a un padre a veces hablar a los chiquitos niños. Pero usted tiene que hacer preguntas. No solamente apuntes, preguntas, porque estamos enseñándoles cómo ustedes pueden vivir la palabra presente en un pueblo que rechaza el espíritu de Elías. Tantas opiniones que hay en la iglesia, tantas cosas que hay de corregir, de divorcio, de perdón, de todas las cosas que muchas personas aquí en los Estados Unidos creen que divorcio es como achú, me divorcio, ¿me entienden? Como tornados se divorcian, se casan. Aquí en la iglesia, cada persona en la iglesia tiene un ex esposo, una ex esposa, y algunos tienen doble X, triple X y cuádruple X esposos, porque han cambiando. Y me di cuenta que todo eso es por causa que nunca tenían un padre que le enseñaba qué es matrimonio, qué es amor y qué es comprometerse. ¿Estamos en contra de divorcio? Sí, pero hay momentos que cuando una pareja está en una situación tan grave, yo no puedo decir que divorcian. Yo no puedo decir, pero tiene que volver a Génesis, volver a revisarse qué es lo que está pasando con ustedes cuando ustedes primero se enamoraron. Se enamoraron porque era una mujer linda, con cuerpo linda, perfume linda. Porque si es así, usted se enamoró con la carne. Pero se enamoraron en espíritu. Si había una unión en espíritu, si realmente se conectaron en espíritu, entonces todas las cosas carnales se desaparecen y tú ves tu mujer en los ojos de Cristo en espíritu. Muchos se divorcian porque la mujer se puso gorda, se descuidó. Otro, el marido se puso gordo, se descuidó. Y hacen esfuerzo con cirugía, con ejercicio, con todo. Pero el amor verdadero de Dios es espíritu. Y lo que aman en espíritu, andan en verdad. Y no vean con ojos carnales, lo vean con ojos espirituales. Algún día tu marido va a tener un six-pack. Pero un día el otro va a tener un 4-pack. En el día del Señor vamos a tener los paquetes que Dios quiere para nosotros. Pero hasta ese día, usted tiene que volver en sí y empezar a decir, ¿qué voy a hacer yo hoy día? Déjame hablar. Y esto yo quiero terminar con esto. Ustedes, varones que están aquí, les reto que ustedes saca un tiempo para hablar con tu padre espiritual, de corazón a corazón. Si tienes temor que te van a meter en disciplina o te van a sacar de la iglesia porque eres un sinvergüenza, entonces, ¿qué pasará con ustedes? ¿Qué pasará con ustedes? Mujeres, de igual. Tiene que confesar y tiene que aprender, como dice David, aferrarme a una roca más alto que yo. Un hijo necesita un padre. Sí, tienes Dios. Todos tenemos a Dios. Pero Dios siempre envía un hombre en tu vida en cual tú puedes confiar y puedes hablar y puedes derribar el Jericó que exista en tu mente. Los muros que andan con autopistas que tienen habitantes viviendo allá arriba en tu cabezota. Ahí Dios quiere que tú empieces a vivir correctamente. Ahí Dios quiere que tú saca tu mugre. Mujeres, saca ese mugre de tu cabeza. Dios puso un varón en tu vida, o si no tiene varón en tu vida, Dios tiene uno guardado para ti. Siempre tiene. Dios no anda con, me faltó fulana. No, hay alguien para ti. Dios siempre está tratando con las personas para que ellos puedan volver el corazón del padre al hijo. Volver significa doy mi espalda a las cosas que estaban de frente de mí.
doy mi espalda a lo que era importante para mí y empiezo a mirar a mi papi. Pero primero estamos nosotros mirando a nuestros hijos. El primer corazón que gira es el corazón del Padre. Y ya giramos. Hace 12 años que giramos. Todavía hay hijos que todavía están dando vueltas, piruetas, dando vueltas. Un día estás de frente, un día estás detrás, dando piruetas. Parece un cola de ballet. ¿Sí? Pero no quiere mirar los ojos, no me mira mis ojos, no se siente decirme, papá, necesito decirte esto. Tengo problemas con pornografía, tengo problemas con masturbación, tengo problemas con drogas, tengo problemas con películas que son esto, tengo problemas con dinero, tengo problemas. Son cosas que usted tiene que aprender. La iglesia no da espacio para eso. Que quieren sanar los enfermos, pero no quieren sanarte interiormente. Pastores que golpean sus esposas, esposas que son muy duros para someter a su marido. Tenemos muchas cosas de trabajar que son cosas que no permiten que se manifieste Cristo en su vida. Te falta alguien que dice, páquete. Pero digo con amor, no en intención de humillarte, no en público, pero necesariamente para que tú puedas escuchar. Dios nos preparó, hombre y mujer, para redimir, para restaurar, para levantar su iglesia en su imagen, en su semejanza, en el nombre de Jesús. Los bendigo a ustedes. Mi esposa, te toca otro viernes otra vez. El próximo, pues voy a estar ocupado en Costa Rica predicando. Les pido a ustedes que mantengan oración, por favor.